Bien, pues estamos ya con esta sección que, como antes les avanzábamos, vamos a estrenar en esta jornada. Vamos a ir conociendo en la misma cuál ha sido la historia y los nombres de cada una de las calles, de las vías, de los pasajes, de las plazas de Orihuela. Lo vamos a hacer con Antonio Mazón. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿En qué va a consistir esta sección? Yo al principio lo decía, ¿no? Que vamos a ir conociendo las calles de Orihuela, pero explícanoslo tú mejor. Bueno, pues en ella quiero hacer una especie de recorrido por las calles más tradicionales de nuestra ciudad, explicando sus nombres. Pero en este primer programa permíteme hacer una pequeña introducción. Venga. Hay algunas calles cuyo nombre se ha mantenido a través del tiempo. Su única variación ha sido pasar del catalán al castellano. Hablamos de la calle de la Feria, o Carrer de la Fira, la del Río, la Corredora o Corredera, la del Colegio, la Mancebería. Bueno, esta sí que ha tenido un pequeño cambio, pero solo para disfrazar su auténtica procedencia. La calle del Burdel o Mancebía. Pero bueno, eso es otro tema. Son calles con nombres sencillos. En la calle donde ponían la Feria, la del Colegio. La Corredora, una calle recta donde correr caballos. A estas se fueron uniendo las que albergaban conventos, como por ejemplo San Juan, San Gregorio, San Agustín, Santa Lucía, Capuchinos. Estos nombres también se han mantenido en el tiempo, aunque los edificios hayan desaparecido. Pero el resto solo importaba a escribanos, párrocos y recaudadores del rey. Necesitaban citarlas para confeccionar sus escrituras, sus padrones y repartos de impuestos. Generalmente anotaban las calles tradicionales y el resto quedaban como traviesas. Venga, vamos a poner un ejemplo que haría un recaudador real cuando llegaba a la zona de la calle del Colegio. Él escribía calle del Colegio y empezaba fulano, mengano a relacionar a sus vecinos. Cuando encontraba una calle a derecha o a izquierda, mencionaba traviesa. Decía a los vecinos que vivían en esa traviesa y luego volvía otra vez, sigue la calle del Colegio, traviesa, y así hasta terminar la calle. O incluso de manera más sencilla, cogía un título que englobaba a toda la zona. Por ejemplo, Carrer del Colegio a ses traveses del Colegio a la Porta Nueva. Es decir, en castellano, la calle del Colegio con sus traviesas desde el Colegio hasta la Puerta Nueva. Y ahí apuntaba a todos los vecinos que vivían en la zona. ¿Y cómo se localizaba así una casa? Pues los escribanos intentaban ser más precisos. Para ello utilizaban edificios o nombres de vecinos influyentes como referencia. Pero solo servían hasta que estos desaparecían. Así que en una escritura se podía leer: la calle que llaman de la Fábrica Mayor de la Catedral y Pedrera de Matías, antes llamada de Rosell, de Don Pablo o de Brujas. De esta forma iban cambiando hasta que quedaron los títulos congelados en el nomenclator tal y como se llamaban a mediados del siglo XIX. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la calle Loaces, pero no la actual, la original calle de Loaces. A ver, Loaces fue uno de los origranos más universales, y como es lógico, su calle, la donde nació, llevaba su nombre. Pero muerto el patriarca, tomaron como referencia el de otros vecinos ilustres, los Pérez de Meca, y así llegó al siglo XIX, y quedó fijada como calle Meca, que es como se llama actualmente. ¿Y por qué ese cambio de actitud en el siglo XIX? Pues sobre todo por el servicio postal. El tema del correo se popularizó y hacía falta un nomenclator que quedó organizado por el ayuntamiento precisando todas las calles, dejando las cosas aparentemente claras. Pero no fue así. En cuanto a los nombres quedaron fijados por la comisión que terminó su trabajo en 1861, el ayuntamiento comenzó a cambiar calles. Un día para homenajear a un vecino, como por ejemplo Ballesteros, Sarjeto, Clavarana; otro a un ilustre forastero, como Sagasta, Alfonso XIII o Ramón y Cajal; también para dejar constancia de las corrientes políticas. En este caso me gusta explicar el tema de la Plaza del Raval o Plaza Nueva, como decidieron llamarlo los oriolanos cuando se fundó hace ya 4 siglos. En los últimos 150 años ha ido reflejando la situación política de España, en cada momento. Plaza de la República Federal, durante la Primera República. Plaza de la Constitución, durante la Restauración monárquica. Plaza de la República, durante la Segunda República. Y Plaza del Generalísimo, durante la dictadura. Pero de nada sirvió. Para el oriolano siempre ha sido, y por fin así ha quedado rotulada, la Plaza Nueva. Y es que, como veremos, las nuevas titulaciones no consiguieron hacer olvidar las antiguas. Así es que hablamos de una auténtica politización, ¿no? De esto de los nombres de las calles y de las plazas. ¿Cuándo llega exactamente? ¿En la Segunda República, más o menos, cuando ya se generaliza esta politización? Cierto. A partir de la Segunda República las calles se convierten en arma arrojadiza. De la noche a la mañana, la calle de San Gregorio se podía convertir en calle de Stalin o la de Durruti en San Pascual. Pero la gente tampoco hacía mucho caso. Eran los carteros los que se volvían locos con tanto cambio. Claro. De hecho, no quedó nada de eso. No queda. No queda ningún recuerdo de eso. Después de esta introducción, de lo que estamos hablando, ¿cuál es la calle que has elegido y la que va a servir ya de arranque de esta sección? Pues vamos a comenzar nuestro recorrido en el Puente Mayor, en el acceso principal de la ciudad. Pero la primera calle que encontramos es la del Río, de la que no tengo nada que decir. Es lo que se refiere a nombres, claro. De Carrer del Río
a calle del Río, como se llama. Simple, gráfico, la calle que está junto al río. La siguiente sí que es interesante, es la del Ángel, y esta sí que ha tenido algún cambio. La actual calle de López Pozas era una vía urbana de gran relevancia, aunque en la actualidad ha quedado totalmente desvirtuada. Su historia está ligada a la de la calle Mayor, formando casi parte de ella. Hay que tener en cuenta que la calle Colón no se abrió hasta finales del siglo XIX. Además de albergar la sala o ayuntamiento, unía esta con la Plaza Mayor y con el Palacio del Obispo y la Catedral, generando un incesante trasiego de personas. ¿Y qué otros nombres ha tenido esta calle, la calle del Ángel? Para empezar voy a leer lo que escribió Gisbert sobre ella en su Historia de Orihuela a finales del siglo XIX. Cito textualmente. Calle del Ángel. Es continuación de la Mayor y paralela como esta a la de la Feria. Hasta 1320 se denominó del Colegio del Temple por haber existido en la misma una casa hospicio de la citada orden. Más tarde, del Graner o del Granero, cuando el expresado edificio fue convertido en depósito de granos eclesiásticos. El del Ángel lo tomó en 1731. ¿Y tú crees que llegaron a estar los templarios en Orihuela? ¿Y por qué no? Es algo que no se puede demostrar, pero tampoco rebatir. Como cruzados ibéricos, los templarios acompañaron a Jaime I en la conquista de Valencia, recibiendo de este rey, al que habían educado centenares de propiedades en las ciudades conquistadas. Voy a utilizar un documento que explica lo del Granero y demuestra al menos que lo del Temple no es cosa de Gisbert, ni siquiera invento del siglo XIX. En un dossier confeccionado para el Cabildo en marzo de 1798, dos ancianos maestros alarifes y un arriero, escogidos entre el vecindario, declararon ante el escribano y el alcalde mayor que los canónigos poseían y disfrutaban de un edificio donde colocaban sus granos, recogidos de los diezmos. Un edificio de 2 plantas con puerta a esta calle y a la del río, entre la sala del Consell y un callejón conocido como del Carpio. Para situarnos y que nadie se líe, voy a explicar. El del Carpio era un callejón en línea con el de la Guardia, que daba acceso al río. Ocupaba el espacio del edificio que hasta hace poco han derribado y que tenía un estanco en los bajos. Continúo con el documento. Estos mismos señores declararon haber oído a sus mayores y a otros más ancianos que dicha casa era antes habitación de los caballeros templarios y que después fue del obispo de Cartagena cuando también lo era de Orihuela. Toda esta historia es al menos creíble, pero cuando medio siglo después de la conquista de Orihuela eliminaron a los templarios, sus bienes pasaron a la iglesia. Como veremos otro día, lo confiscado al Temple incluía un edificio de la calle del Hospital que fue palacio episcopal hasta la permuta de Esteban de Almeida, el último obispo de Cartagena. Pero no nos desviemos del tema. Lo cierto es que por albergar este edificio del Cabildo, la calle se llamó durante el siglo XVII del Graner de la Seu o sencillamente del Graner. Aunque Ojeda Nieto ha localizado también durante el mismo siglo XVII también como calle de Barbers, igual que otra calle del Arrabal de San Juan, que era un callejón de la Corredera que conserva todavía su nombre, la calle de Barberos. Entonces, ¿de dónde viene exactamente el actual nombre, bueno, el actual no, el nombre de la calle del Ángel? Primero quiero decir que a pesar de afirmarlo 2 veces, ese nombre no se lo otorgó en el año que dice Gisbert. En el apartado Piedad Privada, donde enumera una relación de hornacinas y cuadros de santos colgados de las calles, vuelve a decir, y leo textualmente, el presbítero don Ignacio Vigo, de Orihuela, pagó en 1731 un cuadro del Santo Ángel de la Guardia que desde dicho año ha dado nombre a la calle. Yo pienso que esta afirmación es errónea. He podido comprobar en documentos de principios del siglo XVIII que ya aparece como calle del Ángel, lo que me llevó a pensar que o don Ernesto equivocó la fecha o don Ignacio sustituyó un ángel que ya estaba en la fachada al comprar la casa. Lo cierto es que el dichoso cuadro dio nombre a 2 calles, la del Ángel y a la de la Guardia. En marzo de 1861, la comisión que terminaba de confeccionar el nomenclátor consideró que este callejón sin nombre debía llamarse de la Guardia, por lo que la esfinge del Ángel de la Guardia estaba en la esquina chafranada entre las 2 calles. ¿Y desde cuándo se llama López Pozas? Eso fue en el verano de 1918, cuando el ayuntamiento telegrafió a Pío López Pozas felicitándole por haber alcanzado el generalato y decidió dedicarle una calle. ¿Y por qué fue concretamente esta calle la elegida, la que le pusieron? Porque no pudo ser en la que nació. La calle de la Feria se la habían dado al doctor Sarget, y precisamente a Sarget le habían dado la calle de la Feria porque la suya, la del paseo, se la habían concedido a Sagasta. Vaya lío.